El eco de la música aún retumbaba en mis oídos, un latido residual que se fundía con el ronroneo del motor. La carretera serpenteaba ante mí, un vacío de asfalto y sombras, donde mis luces apenas lograban tallar una burbuja de luz temblorosa. A mi alrededor, la noche era tan espesa que parecía absorber el sonido, dejando solo el zumbido en mi cabeza y la textura áspera del volante bajo mis dedos. No fue un susto, ni un sobresalto. Fue una aparición, una mancha de un blanco pálido, casi luminiscente, que se materializó en el borde de la cuneta. No caminaba ni hacía autostop. Estaba simplemente plantada allí, como un poste o un árbol joven. Un vestido vaporoso, de una época que no era la mía, colgaba inmóvil de sus hombros delgados. No hubo tiempo para procesar su rostro, solo una impresión general de palidez y una cabellera oscura que caía como un manto. Pero sentí, con una certeza visceral, que sus ojos me seguían mientras pasaba a su lado. Una frialdad repentina se instaló en el coche, como si el sistema de aire acondicionado se hubiera encendido a máxima potencia. Me estremecí, apretando el volante. La tentación de mirar el retrovisor fue un picor bajo la piel. Cuando cedí, la carretera a mis espaldas era un túnel negro y vacío. Un alivio breve y engañoso se evaporó al instante, porque allí estaba de nuevo, más adelante, en la misma posición exacta, como si el coche no se hubiera movido y yo estuviera condenado a pasar una y otra vez por el mismo tramo de carretera. Esta vez, sin embargo, no estaba en la cuneta. Estaba un paso dentro del asfalto, con la cabeza ligeramente ladeada. La distancia entre nosotros ya no era de seguridad, sino de complicidad forzada. El sudor frío me corría por la sien. Pisé el acelerador, pero el coche no respondió con la urgencia que esperaba. Parecía avanzar a través de una sustancia espesa, como si la oscuridad misma hubiera adquirido densidad. Pasé por su lado otra vez. Y esta vez sí vi su rostro. No tenía ojos. Donde deberían haber estado había solo un par de hendiduras oscuras y profundas, como cuencas vacías que todo lo absorbían. No miré el retrovisor. Sabía lo que encontraría, o la nada, o algo peor. En lugar de eso, clavé la vista en la carretera, pero ya no era la misma. Los árboles a los lados se habían retorcido. Sus ramas formaban arcos grotescos sobre el asfalto. El aire dentro del habitáculo olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Y entonces, sin transición, ella estaba sentada en el asiento del copiloto. No hubo sonido de puerta abriéndose, ni cambio de presión. Simplemente ocupaba el espacio. Su vestido blanco extendido sobre el asiento de tela. No me miraba. Mantenía su rostro vacío orientado al frente, las manos juntas sobre su regazo. No emitía frío ni calor. Era una presencia, un volumen que desplazaba el aire y llenaba el coche con un silencio tan absoluto que el sonido del motor se desvaneció por completo. Conduje en un estado de shock, paralizado, sin atreverme a girar la cabeza. Por el rabillo del ojo veía el perfil de esa palidez inmóvil. Minutos, o quizás horas, se diluyeron en una eternidad de terror silencioso. No supe cuándo se fue. Un momento estaba allí, y al siguiente, al pasar bajo una farola solitaria en las afueras de la ciudad,
El asiento estaba vacío. El motor volvió a sonar. El olor a podrido se disipó. Me detuve al costado del camino, con el cuerpo temblando de manera incontrolable. Al encender la luz interior, vi que el asiento del copiloto estaba impecable. No había rastro de barro ni de humedad, solo en el reposacabezas un tenue aroma a jazmín se aferraba a la tela, un recordatorio perfumado de que no había sido un sueño. El reloj marcaba la medianoche. El largo viaje de negocios, con sus hoteles fríos y reuniones interminables, había quedado atrás. Ahora solo existía el asfalto bajo los neumáticos, una cinta negra que se desenrollaba bajo el escaso resplandor de mis faros. La radio había perdido su señal hacía kilómetros, dejando en el habitáculo un silencio denso, roto solo por el murmullo constante del motor y el leve tic-tac de las intermitentes al adelantar algún camión solitario. La carretera comarcal era conocida por su soledad, flanqueada a ambos lados por una vegetación oscura y apretada que parecía absorber la poca luz que la luna, medio escondida, intentaba proyectar. En la distancia, las montañas se dibujaban como siluetas dentadas contra un cielo que, de tan profundo, parecía terciopelo. La fatiga comenzaba a sentirse, un peso sutil en los párpados y un entumecimiento en la espalda. Pero la idea de llegar a casa me inyectaba una determinación renovada. El carro entró en un tramo particularmente aislado, una curva larga y cerrada que se adentraba en un bosque que nunca antes había cruzado. El aire se sintió repentinamente más frío y un olor a tierra húmeda y pino invadió el carro a pesar de tener las ventanillas subidas. Fue entonces cuando mi estómago dio un vuelco. A lo lejos, justo al borde de la carretera, algo se movió. Al principio, lo descarté como un animal, tal vez un ciervo buscando pasto. Reduje la velocidad, la precaución ganando a la prisa. A medida que me acercaba, la forma se hizo más definida pero extraña. No era un animal. Parecía la silueta de algo que se mantenía erguido. Lo primero que noté fue la quietud de su postura. No se movía al verme, simplemente estaba allí, observando. Encendí las luces altas. El haz potente de xenón desgarró la oscuridad y se estrelló contra la figura. Lo que vi desafió toda lógica. Era un contorno humanoide, pero desprovisto de color, como una fotografía en blanco y negro a la que le hubieran quitado la saturación. Su forma era alta y delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para ser naturales. Lo más aterrador no fue su apariencia, sino la forma en que interactuaba con la luz. Los faros, en lugar de iluminarla y revelar texturas, parecían ser absorbidos por ella. Era una silueta plana, una sombra proyectada en 3 dimensiones que se destacaba contra el fondo negro del bosque. No tenía rostro visible, solo una superficie lisa y oscura donde la cabeza debería haber estado. Frené instintivamente. Las ruedas rechinaron por un instante. Mi pulso se disparó, el sonido de los latidos resonando en mis oídos. En ese momento de pánico inmovilizador, la figura hizo algo que me heló la sangre. Se movió, no caminó, se deslizó.
Con una fluidez antinatural y sin un solo paso visible, la silueta abandonó el borde de la carretera y se dirigió directamente hacia el centro de mi carril, manteniendo una velocidad espantosa, pero sin parecer apresurada. No había sonido de fricción ni de hojas, solo el silencio que ahora se sentía ominoso, cargado de una presencia que gritaba peligro. Mi mente, presa del miedo más primario, gritó una única orden: ¡acelera! Pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el coche se lanzó hacia adelante. La distancia se cerró en un instante, mis ojos estaban fijos en el parabrisas, hipnotizados por la oscura aparición. Sentí una punzada de terror absoluto al darme cuenta de que no iba a tener tiempo de esquivarla por completo. Cerré los ojos justo antes del impacto que creí inevitable, pero no hubo colisión, no hubo un golpe sordo, ni el estallido de un cristal ni el crujido de la carrocería. Lo único que sentí fue una oleada de frío gélido que atravesó el parabrisas y el capó, como si un bloque de hielo se hubiera materializado y disuelto instantáneamente a mi alrededor. El miedo me bloqueó la respiración y el vello de mi nuca se erizó. Abrí los ojos inmediatamente, luchando por el control del vehículo que había comenzado a desviarse. La carretera estaba vacía. La potente luz de mis faros solo iluminaba el asfalto. Me detuve por completo, con las manos temblando convulsivamente en el volante. El olor a pino había desaparecido, reemplazado por un aroma débil pero inconfundible a ozono, como después de una tormenta eléctrica. Me quedé allí, inmóvil. Revisé los espejos retrovisores, luego el espejo central. Detrás de mí, solo la oscuridad y el largo vacío de la carretera. No había marcas de frenada en el punto donde se había detenido, ni rastro alguno de la figura, ni siquiera la más mínima perturbación en las hojas del borde. Una calma anormal me invadió. La clase de tranquilidad que sigue a un evento traumático, cuando el cuerpo se niega a procesar lo vivido. Puse el coche en marcha de nuevo, esta vez conduciendo lentamente, mis ojos examinando frenéticamente los márgenes del camino, esperando que reapareciera, pero no lo hizo. Continué el viaje, con la adrenalina ahora convertida en un zumbido sordo en mi cabeza. Cada sombra proyectada por un arbusto me hacía saltar. El silencio en el carro ya no era reconfortante. Era un vacío aterrador que amplificaba mis propios pensamientos. Lo que había visto no tenía cabida en el mundo real, en las leyes de la física o de la biología. Finalmente, las primeras luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte, débiles destellos anaranjados que prometían el regreso a lo conocido, a lo seguro. Al cruzar el límite de la ciudad, el miedo no se disipó, sino que se transformó en una sensación persistente de contaminación. Al llegar a mi garaje y apagar el motor, el silencio regresó. Salí del carro sintiendo el aire cálido y familiar de mi hogar, pero me detuve antes de cerrar la puerta. Miré el capó. Estaba intacto. Sin arañazos, sin abulladuras, pero al pasar la mano por la pintura sentí un frío localizado, como si el metal aún estuviera impregnado del gélido contacto de la sombra. Sabía que había vuelto de aquel viaje distinto. Algo me había rozado en esa carretera solitaria, algo que pertenecía a un lugar mucho más oscuro. Y esa experiencia, silenciosa y fugaz, se había incrustado en mí,
Un recuerdo plano y oscuro, como la misma silueta que me había detenido a medianoche, prometiéndome que la oscuridad no siempre era solo la ausencia de luz, sino a veces una presencia. Después de mucho tiempo planeando, mi esposa y yo por fin logramos organizar nuestras primeras vacaciones. El destino, una hermosa y acogedora cabaña frente al mar. El motor ronroneaba con una constancia hipnótica, la única compañía en la interminable cinta de asfalto que serpenteaba a través de la oscuridad. A mi lado, ella dormitaba, su respiración con suave ritmo contra el cristal empañado. El mundo se había reducido a los 2 haces de luz que mordisqueaban la carretera, flanqueada por una muralla impenetrable de pinos. Pero algo empezó a torcerse mucho antes de llegar a la orilla. El primer presagio fue una estática repentina en la radio, que barrió con la suave melodía que sonaba. Giré el dial, pero solo encontré silbidos agónicos, y por un instante, un jadeo lejano y distorsionado que heló mi sangre. Apagué el aparato. El silencio que siguió fue aún más pesado. Miré el espejo retrovisor y solo vi la negrura devorando la carretera tras de nosotros. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Lejos, muy al fondo. Un único punto de luz. Otro viajero nocturno, pensé, aliviado. Pero la sensación se desvaneció rápidamente. Esa luz no titilaba, no se movía con la naturalidad de unos faros. Era constante, fría, como un ojo pálido que nos observaba fijamente desde las entrañas de la noche. Apreté el acelerador inconscientemente, deseando poner distancia. Minutos después, volví a mirar. La luz seguía ahí, exactamente a la misma distancia, como si nuestro avance no hubiera existido. Una punzada de frío me recorrió la espalda. Desperté a mi esposa con un suave toque. Ella se incorporó somnolienta y siguió mi mirada hacia el espejo. Su mano buscó la mía y la apretó con fuerza. No hicimos ningún sonido. La comprensión era un puño de hielo en el estómago. No éramos nosotros los que nos movíamos. Era eso. Nos seguía, manteniéndose en esa posición precisa. Una compañía forzada e ineludible. Decidí salir de la carretera principal. Tomé el primer desvío que apareció. Una carretera secundaria más estrecha y descuidada, esperando que nuestro perseguidor continuara de largo. Pero no fue así. El ojo de luz giró con nosotros, su brillo invariante recortándose ahora entre los troncos de los árboles. Empezó a acercarse, lenta, inexorablemente. Ya no era un punto distante. Ahora podía distinguir su forma. No eran 2 faros, sino uno solo, grande y cegadoramente blanco. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. Pisé el acelerador a fondo. El auto rugió protestando y nos lanzamos a través del túnel de pinos. Las curvas cerradas aparecían de la nada, obligándome a hacer frenazos bruscos. Las ramas golpeaban los laterales como dedos huesudos tratando de agarrarnos. Mi esposa se aferraba al asiento. Su respiración entrecortada era un susurro aterrado en la cabina. Miré el espejo. La luz estaba más cerca, mucho más cerca. Ya no solo la veía, sentía su presencia, una presión fría en la nuca, una maldad antigua y desprovista de razón. De repente, los pinos cesaron. Habíamos llegado a la costa.
La carretera ahora discurría junto a un acantilado, y más abajo, invisible en la oscuridad, oíamos el rugido sordo del mar. Fue un alivio momentáneo, una sensación de espacio abierto, pero duró poco. La luz detrás de nosotros aceleró, cerrándose a una velocidad imposible. No era el motor de un coche, era un zumbido grave y estático, como el de la radio, pero hecho materia. En un acto desesperado, giré el volante bruscamente hacia un mirador desierto, una pequeña explanada de gravilla junto al precipicio. Apagué las luces y el motor. La oscuridad nos envolvió, solo rota por el tenue resplandor de la luna tras las nubes. Nos agazapamos en nuestros asientos, conteniendo la respiración. La luz entró en el mirador. No había vehículo, solo la luz, flotando a la altura de un faro, suspendida en el aire. Se detuvo a unos metros del auto, bañándonos en una claridad espectral y antinatural que no proyectaba sombras. El zumbido era ensordecedor ahora, un ruido que vibraba en los huesos. Ella enterró su rostro en mi hombro, un sollozo ahogado atrapado en su garganta. La luz se movió. Se desplazó lateralmente, con una fluidez que no era de este mundo, y se posicionó justo frente a mi ventanilla. El brillo era tan intenso que me cegó, lavando el color de todo, convirtiendo el interior del auto en una fotografía en blanco y negro sobreexpuesta. No podía ver nada dentro de ese resplandor, solo un vacío absoluto, una promesa de aniquilación. Y entonces la luz parpadeó. No fue un parpadeo mecánico, fue un espasmo, un cambio de estado. Por una fracción de segundo el resplandor se desvaneció y vi. No había una forma ni un rostro. Era una comprensión, una imagen grabada directamente en mi mente. La inmensidad vacía del mar bajo un cielo sin estrellas, la soledad cósmica, la insignificancia absoluta de nuestra existencia. Y supe, con una certeza que me desgarró el alma, que aquello no quería hacernos daño. Quería mostrarnos la verdad de que estamos completamente solos, de que el universo es frío y vacío, y de que nuestras vidas, nuestros amores y nuestros miedos no significan absolutamente nada. La luz se desvaneció, el zumbido cesó, la oscuridad regresó, pero ya no era la misma. Era la oscuridad que había visto en su interior, ahora dentro de mí. Permanecimos ahí, en el auto, mirando al mar negro, que ahora parecemos conocer demasiado bien. El amanecer no llegó, no para nosotros. Solo quedó el eco de esa nada, el susurro del mar que ya no es consuelo, sino un recordatorio y el conocimiento de que, a veces, el horror más profundo no es una criatura con colmillos, sino un destello de luz que te muestra el abismo que siempre ha estado allí esperando.